Queridos amigos, iniciamos con nuestro estudio bíblico Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. A través de las historias bíblicas, escuchamos y conocemos el plan de salvación del Señor. Nos comprometemos al mismo tiempo con este estudio bíblico de poner en práctica todo aquello que el Señor nos ha dejado y nos promete como camino de salvación. Invocamos la presencia del Señor en medio de nosotros. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Iniciamos de esta manera nuestro programa Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Estamos nosotros con el libro de Samuel, segundo libro de Samuel. Estamos con el capítulo 9, el versículo 2. Aquí nosotros vemos ya e iniciamos la tercera parte de este libro, que son las luchas por la sucesión de David. Es decir, aquí David consolida su poder, pero existen todavía algunos descendientes de Saúl, entre comillas, que tendrían el derecho de continuar con la monarquía de Saúl. Pero el asunto es que ahora el monarca es David. Entonces, ¿cómo yo voy a comenzar mi monarquía? Porque entonces soy un usurpador del gobierno de Saúl, a quien le pertenece todavía la dinastía porque hay descendientes de él. Jonatán había muerto, pero está un hijo suyo, ahí está. Mefiboshet, que es, vamos a decir después, se dice, no el último o lo que sea hijo de Jonatán, no, nadie dice eso, sino que directamente se refiere a la dinastía. Saulita, por eso se le dice, ¿verdad? De Saúl, que desciende de Saúl. Es el nieto. Y David pregunta, en el primer versículo decíamos, David preguntó, ¿queda todavía alguno de la familia de Saúl a quien en atención a Jonatán puedo yo favorecer? Miren que David rompe, decíamos, toda forma cultural de ese tiempo del Medio Oriente, porque ahí pues era todo lo contrario. Te la hace contrario, Gina, vos sos de la dinastía del anterior gobierno, te tengo que hacer papilla, te tengo que hacer desaparecer, o no podés seguir aquí. Te voy a llevar la ñande llegó a ñande gopecha. Oye, pago he tenido la otro destruir 20. Pero todo es simplemente, queridos amigos, para demostrar una vez más que todo lo que estamos ahí robamos, pero a mansalva. A mansalva. Nadie se preocupa verdaderamente de la nación. Yo no sé si en el año 15.843 puede ser que, no sé, cambiemos un poquitito. 2025 de mañana. O no sé si en el año 20.448 y Catulaña cambia cosa. No sé, digo yo, ojalá aunque sea. Porque la tierra que es tierra ya hace 300 millones de años, ¿entendiste? Entonces, y Cature y el tema de la dentro de 20.000 años, ya cambia, amigo, a ver, ya te lleva. Pero es así, ¿verdad? Lastimosamente. Fíjense, este versículo 2 ahora de este capítulo 9. La familia de Saúl tenía un criado llamado Sibá. Lo trajeron ante David y el rey le preguntó, ¿eres tú Sibá? Él respondió, para servirte. Bueno, ya pues está, bebé, este versículo 2. Vamos a mirar nuestro contexto bíblico primero. Aquí encontramos que estamos en una etapa decisiva en que David
después de consolidar ya su trono, después de haber derrotado a sus enemigos, después de él tener ya una fuerza territorial, regional bastante fuerte, establece su capital en Jerusalén, Jerusalem, paz en la ciudad, quiere decir eso, traslada el arca de la alianza del Señor. Entonces él comienza ya a ejercer su reinado. Pero este reinado que tiene, primero, tiene una fuerza militar importante. Así luego él había comenzado. Pero además del poder militar, también tiene el sentido de la justicia y la lealtad. Upea, el autor sagrado, la Biblia le presenta a David siempre, desde que aparece David. Primer libro de Samuel, capítulo 16, pueden volver a releer y mirar un poco todas las características de David. Siempre que David es un hombre misericordioso y es un hombre leal. Y posiblemente ahí de vez en cuando, pero siempre después parece que vuelve a recapacitar. En el capítulo 25 lean un poco y recuerden, o vayan a YouTube y miren ahí nuestro curso bíblico, capítulo 25 del primer libro de Samuel. Bebé medio y posilento con David, etcétera, etcétera. Pero en fin, son situaciones que igual después le llevan y concluyen con la justicia. Concluye con el gesed, es decir, con la misericordia de David. Aquí, en este contexto, aparece la figura de este personaje. La familia de Saúl tenía un criado llamado Sibá. Lo trajeron ante David y el rey le preguntó, ¿eres tú Sibá? Él respondió, para servirte. Y entonces, aquí le llama a Sibá, que es este siervo que pertenece a la casa de Saúl, lo llama, es sirviente del rey, ya derrocado, muerto incluso Saúl. Y entonces, cuando le dice, eres tu siervo, Ebed, no solo significa una servidumbre, ¿verdad?, física, sino también significa la lealtad y la dependencia. O sea, este siervo, este criado, queridos amigos, es un hombre leal. ¿A quién? A la casa de Saúl. Y entonces le llama. Pero lo que David quiere hacer, bueno, que oye, paiteo ya por paiteo, oye, no, y la rey va a hacer yucata porque es un siervo que responde a Saúl, ¿entendiste? A oye, no hay nada por el rey, oye, no hay David. Pero sin embargo es para mostrar benevolencia hacia la descendencia de Saúl. El respeto, como decíamos sacerdote, es un gesto de los más conmovedores que tenemos de esta historia davídica, que quiere mostrarle esta misericordia hacia Mefiboset, hijo de Jonatán, su gran amigo. Pero para eso vamos a ver, queridos amigos, después qué es lo que David le va a pedir aquí a este criado, a este Ebed, que se llama Sibá. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. En el Instituto de Formación Docente María Inmaculada te ofrecemos una amplia variedad de opciones para tu desarrollo profesional. Carreras de profesorados, especializaciones, capacitaciones, tecnicaturas, talleres. ¿Por qué elegirnos? Docentes con amplia experiencia y trayectoria, materiales actualizados, ambiente de aprendizaje inclusivo y accesible, campus virtual, flexibilidad horaria. Transforma tu futuro. Inscribite hoy en el Instituto de Formación Docente María Inmaculada y empezá a capacitarte con los mejores.
veces me pregunto por qué yo, y solo me respondes porque quiero. Es un misterio grande que nos llames, así tal como somos, a tu encuentro. Entonces redescubro una verdad. Mi vida, nuestra vida es un tesoro. Se trata entonces solo de ofrecerte con todo nuestro amor esto que somos, que te daremos, si todo es tu regalo. Te ofreceremos esto que somos, esto que soy, esto te doy. Esto que soy, esto es lo que te doy. Esto que somos es lo que te damos. Tú no desprecias nuestra vida humilde. Se trata de poner todo en tus manos. Aquí van mis trabajos y mi fe, mis mates, mis bajones y mis sueños, y todas las personas que me diste. Desde mi corazón te las ofrezco, que te daremos, si todo es tu regalo. Te ofreceremos esto que somos, esto que soy, esto te doy. Y tanta gente a un domingo de sol, me conmovió el latir de tantas vidas, y adiviné tu abrazo gigantesco, y sé que sus historias recibías. Por eso tu altar luce vino y pan, son signo y homenaje de la vida, misterio de ofrecerte y recibirnos, humanidad que Cristo diviniza, que te daremos, si todo es tu regalo. Te ofreceremos esto que somos, esto que soy, esto te doy, que te daré.
Descubrí la máxima velocidad de Internet con Fiber en Barete. Tu hogar o negocio merece la mejor tecnología. Películas, juegos, conferencias, sin interrupciones. Conecta tu hogar o empresa al futuro hoy mismo. ¿Estás listo para más libertad? Con Vox disfruta de Mishimi 2.0 con 20 gigas todos los días durante 15 días completos. Con Paco Vox. Conectado a donde vayas. Ñande Yarañe presenta Cursos Modulares Bíblicos 2025. ¿Quieres profundizar en el estudio de la Palabra de Dios? Te invitamos a participar de nuestros Cursos Modulares Bíblicos 2025. Modalidad presencial, online, vía Meet. Todos los lunes de 20 a 21 horas. Agosto, el Espíritu Santo. Queridos amigos, apoyemos al primer canal católico del país, Ñande Yarañe. Aquí nosotros les presentamos el QR. Escaneando, podés abrir desde la cuenta de tu banco y podés ayudarnos a evangelizar. Eduquemos a través de la evangelización y evangelicemos a través de la educación. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Antiguo Testamento. Estamos nosotros con el segundo libro de Samuel, capítulo 9. Hoy, con el versículo 2, aparece esta figura de Sibá. Sibá es llamado por el rey David. Estamos, recuerden, la lucha de sucesión de David. David ya había consolidado todo su poder. Ahora le llama a todos aquellos que respondían a la corriente de Saúl. Porque sabe muy bien que según la tradición hay que decapitar, matar, contrera, entonces ya desaparece. Sin embargo, decíamos que este es uno de los gestos más conmovedores que encontramos de parte de David, porque tiene misericordia. Dice luego en atención a Jonatán, que era su gran amigo. Primera Samuel capítulo 18, ese estudio que hicimos. Es la gran misericordia hacia Mefiboset. Este Mefiboset había quedado tullido. ¿Verdad? Cuando supo de la muerte de su abuelo, de su papá, etcétera, en el campo de batalla, la criada disparajo allí la mitad y bebé y quedó tullido. Bueno, en fin. Pero aquí, David quiere hacer una investigación deliberada, pero para devolver la misericordia, el jese de parte. Es el amor leal, queridos amigos. Dentro de la teología del Antiguo Testamento, nosotros podemos entender que esta actitud de David refleja la fidelidad divina. Fidelidad divina, es decir, Dios se manifiesta a través del hombre, a través de nosotros. Pero la ñandeña pues era encarnación, lleva. Ñande Yara o la ñandera juzga, pero ¿a través de quién? A través de tu papá, de tu mamá, a través de Erechupela oía, pende queroía, hoy cuando ende un basande pe y polare pu amia guanila re pestape ure, anila de tirebe, ella sape amina, en mañamina re pu aranio, are ya, peñan de yara hoy cuando ende misericordia, amor, fidelidad, ¿verdad? Y bueno, desde el contexto histórico nos encontramos en un momento de transición del poder monárquico. Tras la caída de la casa de Saúl, muchos de sus siervos sobrevivientes fueron reducidos a posiciones ciertamente subalternas. ¿Por qué? Porque, como siempre aquí, en la organización que miramos en el capítulo 8, del 15 al 18, veíamos que David puso a sus hombres de confianza.
Pero aquí lo lindo, que cuando hablamos hombre de confianza, porque viene algún político y más enseguida, ahí sí, ya cuando hace hombre de confianza que pegamos, pero yo digo la ña de hombre de confianza, ña montaja, no la ña muy bien. Ya y cuando pongo vea, oye, pota la de Tembiguay, entonces le pongo de director aquí, que esto, aquello, porque peor, brutal, se le hace maletín, peani, entonces tranquilo, pa, ña monta pona toñón 10. Entonces, por eso que el Papa Benedicto XVI decía, si ustedes actúan así, lo único que están haciendo es realmente un grupo de bandidos. Alibaba y los 40 ladrones. Han a ver chiste y hoy en día me la 40 ladrones, con esta bema. 400, tenía 4.000. Todo el mundo, ¿verdad? Todo el mundo se quiere hacer socio. Y una foto aquí contigo y con el otro. Eva me hace la puestomía, lleva botada, que a pesa. Entonces, queridos amigos, aquí tenemos que mirar muy bien. Todos tenían miedo a las represalias. Evidentemente, ya hemos dicho que el aspecto cultural en el Medio Oriente era, si yo subo ahora como rey, todo lo demás, decapitado, degollado, fuera, ave, de botella Contreras, de botella Guan, ya posee sombra. Sin embargo, aquí, cuando le llama a Sibá, él permanece accesible y se va, ojo, oña presenta, lo cual indica que ya era un hombre también con cierta posición tal vez estratégica. En esta monarquía de David se busca la legitimidad y la reconciliación y no el exterminio. Queridos amigos, esto es lo que tenemos que subrayar aquí. Aquí encontramos legitimidad y reconciliación. Si David en su organización, por eso hablamos monarquía, es organización, organizarnos, queridos amigos. Ya digo, a ver, ya en Dula o la político cuera que oye candidata, ¿estás de acuerdo? Entre ellos mismos, ¿entendiste? Pero cada uno te da buenas señales, mientras están en la llanura. O yupi y mi, que yo recobe ni cargo y mío, si no, oñeme y mi, yo cuera algo, sin estar luego ni en el poder. Oñeme, en de contrera no vea. Oñeme, algo. O votamos a favor, no importa lo que sea, que esté a favor. Le vamos a premiar a ellos, le vamos a premiar y merecen que se le aumente su salario, porque siempre votan a favor de nuestros proyectos. Pero se dan cuenta, qué medida de pata más grande, porque votan por nuestros proyectos y merecen, por eso le vamos a dar. Eso es un chantaje enorme, querido. Eso es comprar realmente las conciencias. Y bueno, y los que están ahí se prestan para eso, porque para eso luego también quieren ser, porque para eso lo quieren ponerse ahí. ¿Entiendes? Ay, Jesús de Dios. Y bueno, aquí sin embargo la monarquía de David lo que está haciendo es buscar la legitimidad y sobre todo la reconciliación. No busca el exterminio, sino que todos sumen, que todos sumemos. Pero para eso pues tiene que haber conciencia. De ahí poníamos la conciencia que diga tú hoy, ya digo ya hoy, una golondrina no hace verano. Incluso yo recuerdo algunos, ¿verdad?, que te hablaban así, pero con la boca llena, hambre, o luchata o peleata contra todas esas cosas. Yo incluso le preguntaba y le decía, che, pero cuando vos estás ahí, vos estás solo. Una golondrina no hace verano, le decía. No, aquí el asunto es que uno tiene que pelear, tiene que decir y jamás dejarse vender. Más obvio. Ante la primera propuesta, pero no es simplemente porque seguramente que iba a votar en contra, si es que no le daban alguito también, ¿entienden? O sea que eso es el pan nuestro de cada día, lastimosamente. Libro político para políticos. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe. Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque.
con el Pacto de Confianza, MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el Pacto de Confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? No tengas miedo, porque yo estoy contigo. No te desalientes, porque yo soy tu Dios. Te daré fuerzas y te ayudaré. Te sostendré con mi mano derecha victoriosa. Isaías, capítulo 41, versículo 10. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor. Estamos en este martes 12 de agosto y el libro del Deuteronomio, capítulo 31, del 1 al 8, Moisés dijo estas palabras a los israelitas: he cumplido ya 120 años y me encuentro impedido. Además, el Señor me ha dicho: no pasarás ese Jordán. El Señor tu Dios pasará delante de ti. Él destruirá delante de ti esos pueblos para que te apoderes de ellos. Josué pasará delante de ti, como ha dicho el Señor. El Señor los tratará como a los reyes amorreos Sihón y Og, y como a sus tierras que arrasó. Cuando el Señor les entregue, harán con ellos lo que yo les ordene. Sean fuertes y valientes, no teman, no se acobarden ante ellos, que el Señor tu Dios avanza a tu lado, no te dejará ni te abandonará. Queridos amigos, la palabra del Señor a través de este libro de Deuteronomio nos está invitando sobre todo a dar también nosotros pasos concretos. En primer lugar, he cumplido ya 120 años. Va a irse a la Moisés, cumplimos a 120 años. 3 veces 40, 3, entonces por 4, 12, 120 años. O cumplimos y se una plenitud de vida. 40 años con el faraón, 40 años en el desierto, justamente formando su familia y formando toda su vida, todo su hogar. Y después, cuando tiene 80 años, que se le aparece, ¿verdad?, el Señor en la zarza ardiente, y 40 años para liberar al pueblo. Quiere decir que es todo un camino y toda una madurez. Supea que dice a los 120 años, he cumplido con mi tarea. Pero aquí viene una cosa interesante, queridos amigos. Ñande yara ello en dende y que hay Moisés a la tierra prometida. Dere putata goabe. Mucho se ha escrito sobre esto. Va la Moisés, lleva esta itereimba, el oyapo cuebe ñande yara ve maramba esa pomba apo. Añande yara ve ya chupe upebe. Doike a la tierra prometida. Queridos amigos, entrar a la tierra prometida no quiere significar simplemente porque llegaste a una meta, porque llegaste a poseer una tierra, sino que es en el proceso, es en la constancia, en la perseverancia como nosotros vamos cumpliendo y realizándonos en nuestra propia vida. Misión cumplida será. Y además, otro elemento teológico importante, soy yo el que dirige al pueblo de Moisés. Tú te quedas aquí, entrarán otros, los que vendrán detrás de ti. Yo continuaré con la historia. Y ahora elijo a Josué que continuará tus pasos. Queridos amigos, el número 1 en el mundo lleva, sino que nosotros somos, como dice Pablo, simples colaboradores en la construcción del reino de Dios. Ya entonces superare. Porque
en el proceso, en vida, querido hermano, en vida. Y así podamos hacer crecer el reino del Señor en medio de nuestra nación y en medio de nuestra comunidad. Que la bendición de Dios descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. En el corazón de México, donde la fe abraza la historia, te espera un encuentro que transformará tu vida. Viaja junto al Padre Víctor Luis Cabañas a los santuarios marianos mexicanos, en una peregrinación llena de espiritualidad, cultura y oración. Del 10 al 15 de diciembre, viví días de fe profunda, visitando templos sagrados, caminando en comunidad y sintiendo la presencia maternal de María. Conocerás lugares llenos de historia, Teotihuacán, la Catedral Metropolitana y, por supuesto, la Basílica de Guadalupe. Incluye pasaje aéreo, traslado completo, hotel 4 estrellas con desayuno, entradas, guía turística, seguro del viajero y acompañamiento permanente. Todo guiado por el Padre Víctor Luis Cabañas, para que vivas una experiencia segura, profunda y llena de paz. Reserva tu lugar. Los cupos son limitados. Con María, caminamos en fe. Peregrinación a los Santuarios Marianos Mexicanos 2025, donde la fe se convierte en camino. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Estamos nosotros reflexionando aquí sobre uno de los libros políticos más interesantes. Aquí comienza, ¿verdad? Comienza dos modelos de rey, el de Saúl y el de David. Ahora estamos entrando en David y estamos hablando ya de la organización. Algo importante, porque David ya conquista, o sea que ya está en el poder. Ya le pone a Jerusalén como su capital. Consigue entonces la unión incluso de las tribus. Están para imaginar. Pero hay algo que se avecina todavía y que no estábamos nosotros pensando, ¿verdad? Que es la sucesión del trono. Y aquí había alguien que es Mefiboset, hijo de Jonatán, que está todavía vivo, ¿verdad? Y a quien así, según la dinastía, por ser nieto de Saúl, le corresponde directo. Nieto directo de Saúl, le corresponde la monarquía, la dinastía, ¿verdad? Entonces hay que presentar y hay que decir, bueno, ¿cómo vamos a solucionar este problema? Tal vez tendría que ser el exterminio, ¿verdad? Pero sin embargo no. Aquí David le llama, tiene contactos, hace primero una relación, le llama a un tal Sibá, que era el Ebed, es decir, el abad. El abad es el servidor, el siervo, el esclavo, el que está ahí al servicio de. Según la visión histórica, queridos amigos, de la escuela, nosotros le llamamos la escuela deuteronomista, aquí se le presenta a David, esta escuela le presenta siempre a David como el modelo de rey. Atención, David es el modelo de rey, que es un rey justo, pero sobre todo conforme al corazón de Dios. Y entonces el hecho de llamarle a Sibá, hablar con Sibá, es una escena clave, queridos amigos, para reconstruir la relación, así como hizo con Abiatar y con Sadoc, dos corrientes religiosas totalmente opuestas. Sin embargo, David es capaz de unirlo. Vean con la líder, capaz entonces de hacerlos dialogar, ponerse de acuerdo, pero no ponerse de acuerdo, atención, en las diferencias, La vez pasada le recibí a una mujer, ¿verdad?, que fue pastora, que fue de todo, que interesantísima, ¿verdad?
Pero esta se nota que es una persona, una mujer, que busca verdaderamente en la palabra de Dios, ¿verdad? Busca, esta es la verdad. Y entonces ella me decía, llego bastante hoy, ¿verdad? Yo hice hasta mi confirmación, todo esto, después tuve un problemita y después me fui, dice, y encontré paz y seguridad, dice, en una secta. Pero después me di cuenta de a poco que había sido, detrás de eso había tantas cosas turbias. Incluso yo me hice pastora, me dice esto, aquello, hasta que después descubrí tantas cosas dentro de eso, que era bueno, no vamos a decir todos los pecados, ¿verdad? Porque eso en todas partes hay, ¿verdad? También en las iglesias nuestras, ¿verdad? Pero en fin. Y entonces decía, pero me di cuenta de eso y ahora vuelvo de nuevo, dice, vuelvo. Pero quiero continuar con esta cuestión de la Biblia. Y claro, como nosotros estamos haciendo cursos bíblicos, etc., entonces, ¿verdad? Pero para entender. Y cuando va entrando en este contexto histórico, se va dando cuenta de que había sido aquí, a pesar de que uno no entiende, dice, yo me fui verdaderamente por una amargura que tenía en el corazón. O sea, nunca por una convicción porque yo descubrí esto o aquello. Simplemente fue por un aspecto humano, antropológico, que entonces, y como un lavado ante un problema tan difícil que yo tenía en ese momento y que en otro lugar no me supieron ofrecer. Y ahí me ofrecieron. Pero después, cuando comienzo a caminar en el aspecto doctrinal, en el aspecto de lo que tenemos que seguir y hacer como acción, entonces me daba cuenta que hay una dicotomía muy grande, que decimos algo para hacer otras cosas, o que queremos entonces pintarrajear cosas que no son verdaderas, que no es lo que el evangelio que nosotros predicamos y decimos estamos haciendo. Por ejemplo, y que tú he mandado 3 veces, y que tú pebendo y coja, es oye upebe, y que tú le monda poname, entenlande diemos, allá todo tranquilo. Arejón te upebe hasta imponer delante popa que tenga serenidad y tranquilo en tu conciencia, etcétera, etcétera. Pero, queridos amigos, eso es justamente lo que aquí David nos está enseñando y nos está diciendo. Todas estas situaciones que puedan ser situaciones ciertamente de equivocaciones, lo que tenemos que hacer, dice, es volver como líderes a volver a unir y a caminar juntos, pero no es para ir en paralelo otra vez. Sí, estamos muy unidos, pero cada uno piensa como quiere. No, esto tiene que ser buscar verdaderamente la unidad, pero en la doctrina, es decir, en los valores y en los principios. ¿Desde dónde? Desde nuestra hoja de ruta. Halayan de hoja de ruta, Nico, es la palabra de Dios. La hoja de ruta es lo que se nos presenta, queridos amigos. Nada, ven, aquí. Aquí encontramos la hoja de ruta. No es que vamos a inventar nosotros y vamos a decir, ¿verdad? ¿Qué va lo que vamos a decir desde ahora? Y vos andate por tu cuenta y yo por mi cuenta, pero estamos unidos, nos queremos, besito, besito. Pero andas ahí, liderazgo. Aquí le une a Abiatar y a Sadoc en su organización, David. Un liderazgo total, ¿verdad? Y bueno, y así también aquí lo que él está buscando es esta interacción que está haciendo con Sibá es para reconstruir, queridos amigos, esas tensiones que existían, pero que algunas veces por ignorancia o por falta de una seguridad, entonces estamos divididos o hacemos un camino que en el fondo nos damos cuenta que no es lo cierto. Pero ya de ya por comodidad, ya de ya bebé por querer aquietar conciencias y, por ejemplo, gente que han robado, etcétera, etcétera. No, porque aquí me critican, aquí no hablan de Dios. Yo me voy a ir donde habla de Dios. O sea, lo que él quiere escuchar es que se le diga que vos robaste y eso está muy bien. Que vos sos un infiel y eso está demasiado bien. Upeágole botaina. Y yo llegué a toda vez, ya todo momento, 3, 4 veces. Te joda tu mondaje, yo a tu ave, añame de la bendición total, Dios es misericordia. Y vos te quedas con todo lo robado. No, queridos amigos, eso no dice, ni está escrito aquí en la palabra de Dios, ¿entendiste? La palabra de Dios es tomar la cruz, el que quiera seguirme, que tome su cruz y me siga. ¿De qué te sirve ganar todo el mundo, toda la plata del mundo, robar y todo lo que vos quieras, si después pierdes tu propia vida? Por eso está la famosa oveja perdida. El pastor que deja, dice, a sus 99 ovejas para buscar a esa que está descarriada. Porque son muy importantes
y tenés que volver al redil. Y el pastor es capaz de dar la vida por su rebaño. Así es que, queridos hermanos, aquí lo que David nos está enseñando es una cosa impresionante. Reconstruir aquello que había caído. Reconstruir esa tensión que hubo con la casa de Saúl. Pero ahora con mi nuevo gobierno, Yahshua David, lo que yo quiero es justicia y lo que yo quiero es misericordia. Volvemos enseguida con más de Yarañe Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. El rey Antíoco IV Epífanes de Siria, frustrado porque los romanos lo sacaron de Egipto a sombrerazos, descargó su ira contra los judíos, se tomó a Jerusalén en el año 169 a.C., profanó el templo, se robó sus tesoros, instaló altares para Júpiter dentro de él y allí realizaba fiestas lujuriosas en las que las prostitutas danzaban y en el pórtico sus generales tomaban a las mujeres y yacían con ellas, mientras el pueblo contemplaba este espectáculo lleno de horror, de impotencia y mucho más, porque algunos de sus notables participaban en los banquetes y hacían sacrificios a los dioses ajenos. A quienes se negaban a seguirle el juego, el tirano los hacía degollar. Para ablandar al resto de dirigentes que se resistían, Antíoco mandó a traer a Eleazar, un anciano de 90 años, que era considerado la máxima autoridad moral de los judíos, lo invitó a ingerir carne de cerdo, pero él se negó. Entonces, sus esbirros le abrieron la boca a la fuerza, le introdujeron trozos y al ver que los escupía, procuraron convencerlo de que comiera res y la harían aparecer ante los ojos del monarca como si fuera de cerdo, ello para salvar su vida. Entonces Eleazar tajantemente les dijo que hacer eso sería una vergüenza, oprobio para su vejez, mal ejemplo para los jóvenes, y agregó: aunque pudiera escapar de las manos de los hombres, ni vivo ni muerto podría escapar de las manos de Dios omnipotente. Por tanto, renunciaré valientemente a mi vida y me mostraré digno de mi ancianidad. A Eleazar, nacido a principios del siglo III a.C., que fue uno de los escribas más sabios y respetado por los sacerdotes y el pueblo en general, le tocó en suerte luchar contra la penetración cultural y moral de sirios y egipcios, pues en esa época Israel era la mortadela en el sándwich que se peleaban estas dos potencias por su ubicación estratégica, y entonces la clase dominante, para conservar sus privilegios, se plegaba a la voluntad de sus amos de turno, y el pueblo liso y llano se veía influido, según fuera el opresor dominante, por la cultura, las costumbres y los dioses de los invasores. Así las cosas, Eleazar trataba vigorosamente de mantener el espíritu religioso de la ley mosaica entre las tribus y actuaba como censor de los dirigentes, a los cuales recriminaba por su actitud permisiva y cómplice con esos usurpadores. Su valentía para enfrentarse a Antíoco despertó el nacionalismo de los israelitas, porque tras su muerte muchos judíos siguieron su camino y dieron su vida por defender sus convicciones religiosas, como el caso de las dos mujeres que circuncidaron a sus hijos a pesar de que esta práctica estaba prohibida. Entonces las desnudaron, las pasearon por toda la ciudad y luego las arrojaron desde las murallas con los infantes atados a sus pechos. Justamente las últimas palabras de San Eleazar fueron: dejo a los jóvenes un ejemplo generoso para morir valientemente por las sagradas y santas leyes. Estas fueron el acicate y bandera que al poco tiempo
enarbolaron los macabeos para liderar la revuelta con la que Israel logró sacudirse el yugo de Antíoco IV, restaurar el templo y recuperar su independencia política y religiosa. Por eso hoy, 12 de agosto, día de su festividad, pidámosle a San Eleazar mártir que nos dé la fuerza suficiente para nunca renegar del nombre de Dios. Dios Padre Todopoderoso, te pedimos con mucha confianza crecer en la fe, ser constantes en la esperanza y perseverantes en el amor. Tú concediste a tu siervo sacerdote Julio constancia y fortaleza en el servicio sacerdotal a toda la Iglesia. Concédenos la gracia de ver reconocidos sus méritos como modelo de vida cristiana y el honor de los altares. Otórganos imitar su ejemplo y amar siempre tu voluntad. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Ñande Yara Ñe presenta Cursos Modulares Bíblicos 2025. ¿Quieres profundizar en el estudio de la Palabra de Dios? Te invitamos a participar de nuestros Cursos Modulares Bíblicos 2025. Modalidad presencial, online, vía Meet. Todos los lunes de 20 a 21 horas. Agosto, el Espíritu Santo. Solo en Burger King. Recarga gratis tu gaseosa. Sí, toda la gaseosa que quieras por 45 minutos. Disfruta ya del free refill con la compra de tu combo favorito en todos los restaurantes del país. Burger King, como vos querés. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. Estamos nosotros con el segundo libro de Samuel, capítulo 9, el versículo 2. Nos dice, la familia de Saúl tenía un criado llamado Sibá. Lo trajeron ante David y el rey le preguntó, ¿eres tú Sibá? Él respondió, para servirte. El aspecto cultural antropológico, queridos amigos, aquí, en el Antiguo Oriente, la fidelidad a la casa real, incluso después de su caída, era signo de honor tribal y lealtad familiar. Por eso es que Sibá permanece. Este de político, pues, este día, ave gobierno, vea, a ya la campaña, vea, otro nivel, que era acérrimo enemigo, en tema oila, o sapucaya, ombo viva, ombo urra, ojo, yo que veis la música cuera, o pepe, nambre, hoy, ojo, cerveza, o apa, y veña ganata, coa, ña monda ponata, ña continuada, pues. ¿Entienden, queridos hermanos? Y eso, no es que yo estoy inventando. No vengan después como alguno me quiso decir, padre, usted inventa, hay muchas cosas de lo que usted dice, usted no sabe, padre. Sí, da igual. Y bueno, listo, pobrecito, soy ignorante yo, pobrecito. Bueno, paciencia. Eso, queridos amigos, es justamente una de las grandes dificultades. Capítulo 3 del Génesis. El hombre que quiere ser como Dios y entonces prefiere tomar del fruto prohibido y después de que haya caído en una situación de desgracia, del exilio, ahí se da cuenta de que estaba desnudo, dice. Usted ve a que estaba desnudo. Mientras estamos ahí, todo tranquilo, doy coñan de entonces ya voy a pagar. Ya por la ya posee, ya posee.
ña mondapona, ña enriquecer ilícitamente. Y después que se vea y que le coma michi a todo lo demás. Entonces, queridos amigos, aquí, por ejemplo, todos los siervos, así como Siba, no eran meros esclavos, ¿verdad? Sino que eran verdaderamente administradores, o sea, en quien se les confiaba y se depositaba una gran confianza, ¿eh? Este rol, así como encontramos también en todos los libros de la Biblia, en el Génesis, por ejemplo, se puede entender bajo este concepto de shalit. Shalit en hebreo, queridos amigos, shalit, es decir, un administrador o mayordomo con una cierta autonomía operativa. Capítulo 16 de Lucas, miren ustedes después este famoso servidor que después le descubren que era infiel a su patrón. ¿Qué me han dicho de ti? Va a la ya por reina. Y entonces tiene una cierta autonomía operativa. Añade copicha y muchas veces le dejamos en manos del gerente. ¿Cuántas veces yo hablé con un empresario y me dice, paí, me tuve que desangrar, ahora vamos en la gerente? ¿Por qué? Porque había sido, como es gerente, doy coi, no ya poya, o mondado bien, o porque. Parece que tenemos luego una cultura, ¿verdad? Una cultura. Hoy, ¿qué ñan de corrupción? La naña monda y no la andan ya, ñan de poco víamos, a este kundan ya, allá. Y lo peor es que los grandes, claro, me decía, no sé si era cerca de 50 millones que le pagaba, ¿entienden? O mondañe. Además de eso, o mondañe. Pero eso pues es el colmo. Eso ya es el colmo, ¿verdad? Tener un sueldo así en una empresa que te pague así y vos después tengas que salir con ahí con la mirada baja porque reñemosé, ¿verdad? Por ser poco oído. Bueno, ahora el acto de llamar a Siba y preguntarle aquí directamente, ¿eres tú Siba?, indica una antropología del reconocimiento personal. Es decir, ¿eres tú Siba? Es como decir, de piondejina, ya es allá de nieve, de piondejina, de que ya iba la, no, llegó nada, checo, ¿entendiste? Llegó nada, no, tu identidad quiere decir que vos asumiste y que vos sos parte o fuiste parte de esa situación. Asumís lo que vos hiciste y siempre estás haciendo. Una antropología pero maravillosa, ¿verdad? Donde el nombre tiene el valor de tu esencia, lo que vos sos. Yo soy eso. No niego, poesía, y no niego mi nación. Y por eso a mamá le doy un beso y a papá mi corazón. Bueno, entonces, todo esto quiere decir que revela nuestra identidad y revela también nuestra propia misión. Si vos no tenés identidad, entonces no vas a ser leal. Si vos no sos vos, ya es ahí señante. Entonces, tengo veleta, pego la yarecoa a pataña de ñande. O a veces ya no le conozco ni sé. No, yo nunca, no sé. Y así. Entonces, queridos amigos, responde simplemente, aquí estoy. Soy yo. Le buscamos a Jesús de Nazaret. Soy yo, le dice, ¿viste? Soy yo. Ya ve, el que está aquí frente a vos. No niego mi identidad. Eran soldados que le iban a llevar preso. Y justamente después lo que pasa, ese manico el santo vio, viernes yo yucama yo llegué. Pero él se confronta, soy yo, aquí me tienen, va a la bebotá, va a la beporanduta, ¿verdad? Está a disposición del Señor. Marca entonces ese código cultural del autoanulamiento reverencial, ¿verdad? Pero aquí lo entendemos porque es una relación profunda, es una relación con Dios, en síntesis, ante nuestra verdad. Entonces, para terminar, queridos amigos, algunas de las enseñanzas. Primero, el rey David encarna el gesed, es decir, la misericordia. Quiero hacer algo a favor de, no los voy a exterminar, sino que quiero que ustedes se integren dentro de la sociedad. Primera enseñanza. Después también el valor, queridos amigos, del nombre en la cultura hebrea. Porque eres tú Siba, esto es reconocerse a sí mismo. ¿Quién soy yo? ¿Cómo me he comportado? No, ni oí que de confundina, ¿verdad? Sin embargo, el valor del nombre es la identidad. Después también el hecho, aquí está tu servidor, aquí estoy, me pongo a disposición.
para servir, no para ponerte trancas, zangadilla en la nueva dinastía, en el nuevo gobierno. Al contrario, yo no voy a destruir lo que ya se construyó y lo que tenemos que seguir, porque aquí pues lo que hay que hacer es seguir construyendo. Hay que construir. Tal vez los demás tuvieron sus errores, ¿verdad? Porque ahí la enteroetea y santo y tereya. Y por ahí cometieron errores, etcétera, pero no por eso yo voy a destruir. Al contrario, lo que tengo que hacer es procurar darle mayor valor y recuperar tal vez ese tiempo perdido y ese dinero perdido, ¿verdad? Bueno, después también la autoridad, queridos amigos, como mediación de justicia. Porque yo como rey, David, podría haber dicho, estos fueron mis enemigos, aquí frente a mí, mátenlo, no quiero saber nada de esto. No, aquí entonces es una reintegración. Pero para eso hay una autoridad. La autoridad quiere decir, queridos amigos, el no ser autoritario, sino que la autoridad quiere decir tener una personalidad con visión y con organización. Todos. Por eso yo siempre insistí, ¿verdad?, en ese famoso lema, todos estaremos mejor, todos. No se incluye al todos, porque con eso estamos queriendo mostrar lo que justamente se está haciendo. Estaremos mejor, pero ¿quién? Yo quiero saber quién. Si vos me decís la nación, el pueblo, la gente, esos pobres, esos que están ahí que nunca tuvieron oportunidad, entonces ya llevo veteda. Entero veteda, ya llevo ahí. Y luego, el último, queridos amigos, como enseñanza, es la fidelidad después de la muerte. La fidelidad, queridos amigos, después de la muerte, también entra. No porque ya te moriste, porque ya no está más aquí papá, mamá. Yo desde ahora voy a comenzar a ser un ladrón. Mientras hoy vivía mamá, mientras hoy vivía papá, mientras hoy vivía abuela, etc., yo soy buenito. Pero no va a ver, mamá va a ver, mamá lo mañana se haya potado la se haya posee. No. Las enseñanzas, los principios y los valores que David traía consigo mismo, los lleva hasta el final. Queridos amigos, me despido de ustedes y les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más. Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada.